sí, yo creo que sí. Porque, o sea, bueno, Carlos, este es mi segundo episodio grabado para el canal. Mi primer episodio de No le llames amor podcast. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy yo quisiera Yo que no tú... sabía el nombre cuando acepté la invitación. Es un canal de YouTube como todos los canales de YouTube. El nombre es como el nombre del video. Ah, de este video. O sea, de este segmento, de este tipo de video. Se salieron las matitas. No, pero yo lo voy a... Ellos van a estar bien, yo lo voy a salvar ahorita. Yo lo voy a buscar en la pecera. A mí me gustó mucho tu show. ¿Quieres hablarle a la gente de tu show pasado? Sí, si tiene una máquina del tiempo, le invito No, a este pasado 30 de junio no, para que no. vaya a disfrutar del show. Esto no son horas. Ay, perdón. Esto no son- Hablando de eso, no nos vemos. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo tenemos grabando? ¿Cuánto tiempo de grabación? O Llámale, sí. Yo no tengo reloj, no lo pensé. Pon una alarma para que no pase como de 1 hora y 15. 7 llamadas. Sí, seguro que somos niños. Ups, ups. Son las 1:36. O sea que una hora sería las 2:36. No, para que no pase de 1 hora y 15. Manuel Villalona, pues. Eso fue ayer. Ok. Eso fue ayer. Nice. Ya, ahí está muy lindo el día. Muy tranquilo. A diferencia de cómo se escucha para allá. Con la construcción. ¿Pusiste una alarma o para que suene a la hora? No una hora, aunque sea que suene. No vaya a ser. No traje mi celular, no traje el reloj. 30 y cuánto. Eh, 38. ¿O quieres ver si intentamos del otro lado? O sea, como girar Aquí. la cámara frontal. Como si grabar con la flecha. Que da Vamos a menos imaginar calidad de grabación. estaba pensando que por eso no lo hice antes. Bueno, entonces listo. Estamos hablando de tu show pasado. Desde las ¿Cómo inició? 2:38. Ahora sí. No hay problema. 60 minutos. De tu show pasado. Este es ¿Lo mi disfrutaste? ¿Te tercer. gustó? Sí, me gustó mucho. A mí Me también gustó me gustó mucho. mucho. Bueno, la verdad este show todavía está tomando forma. Esta es la cuarta vez que se presenta, si mal no recuerdo. Como todo show de stand-up, va evolucionando en la medida en que se va presentando. Todavía hay cosas que yo entiendo que merecen ajuste, pero me gustó mucho la evolución que dio. Sé que el público también lo disfrutó. Eh, Es cierto. He aquí una prueba viviente. Ella no ha sido coaccionada ni ha recibido beneficio económico de ningún tipo para dar este tipo de declaraciones. Sin embargo, miren cómo está. Sobrevivió e incluso lo disfrutó. Ay, sí, te gustó muy chulo. Y no se puede, obviamente tus chistes no lo puedes sacar del show, pero se puede hablar de ciertas cosas que tú dijiste en el show. O sea, por ejemplo, el análisis que tú hacías de cómo la Iglesia Católica, espérate, va a ser, pero como tú mencionabas, que la Iglesia Católica es una de las instituciones que se le atribuye la educación y pero espérate, confía, vamos a llegar. Pero tú mencionabas que realmente la Iglesia Católica fue una de las más instituciones que más libros ha quemado junto con los autores en el mundo. Ni siquiera, es una exageración, la verdad. Ok, Porque sí, la iglesia eh, tuvo todo un ejercicio de cooptación del conocimiento durante buen tiempo, sobre todo la, la Edad Media, básicamente antes de que existiera la imprenta, cuando eran prácticamente en Europa los monjes quienes tenían las grandes bibliotecas, gracias de
de hecho a eso conservamos muchísimos libros, otros se perdieron. Ujú. Y también eran quienes reproducían los libros, porque no todo el mundo sabía leer y escribir. Total. Pero como toda institución que tiene una dirección, esta dirección responde a cierta visión de la realidad y esa visión de la realidad determina qué cosas deben de subsistir o no en términos de libros, de ideas, y muchos fueron execrados, llevados a lista negra, eliminados, quemados, y bueno, hay por lo menos un caso documentado de una persona que fue llevado a la hoguera, que fue Giordano Bruno, pero no fue eh, solamente había muchos cargos en contra de él, o sea, eh, igual dice un dicho que donde se queman libros se termina por quemar personas. Rayos. Sí, eh, yo entiendo que debe existir una libertad de pensamiento y tolerancia hacia multiplicidad de ideas, excepto a las ideas intolerantes, siendo En español. tolerar todo menos No, la sí. intolerancia. Eh, La intolerancia sería un ejemplo. ¿Alguna ideología intolerante sería una ideología intolerante es esa que entiende que solamente ella tiene la razón, qué sé yo, el nacionalismo alemán? por ejemplo, el nacionalsocialismo o los nazis, porque ellos también quemaron muchísimos libros y muchísimas personas, ellos sí quemaron muchísimos libros, pero de hecho, o sea, siendo Contra de Carlos. un poco consecuente con los datos, la institución que más libros ha quemado a lo largo de la historia es la industria editorial. O sea, son las grandes editoras las que queman y destruyen más libros año tras año. Eso porque los libros que se producen muchas veces no llegan a tener la venta que se desea y al igual que muchísimos restaurantes que desechan muchísima comida porque no tuvo venta, también se desechan y se destruyen muchísimos libros. Eso es una lástima, pero recuerde eso la próxima vez que compre un cartón de huevo. Ese libro que usted no se pudo comprar porque o no le interesaba o no tenía el dinero, puede ser el cartón de huevo que usted se está comiendo ahora. Nice. Ya después que yo me reí de tu chiste, ahora tú lo explicas y es como que, Como que, no, que ahora todo tiene sentido. ah, En ese momento también tuvo sentido, por eso uno se ríe. sí, pero en ese momento estaba visto bajo la mirada del cómico, que sí ve cosas absurdas, pero te la expone de manera tal que lo que quede sea lo absurdo, lo ilógico y lo que llama la risa. No necesario, sí, debajo de eso puede haber una reflexión, pero en ese momento lo que se busca es más el efecto de lo cómico, que no precisa necesariamente de que se llegue a esa reflexión. Ya, la última que te voy a preguntar para pasar ya a entrar bien. En el show tú mencionabas que a lo largo de la historia han habido como culturas sin escritura, culturas sin ta, pero nunca había visto una cultura sin fe. Sin algún tipo de manifestación religiosa. Bueno, eso hasta donde sabemos, por lo menos. Eso dice David Hume en Historia Natural de la Religión. No cita una fuente específica, pero yo estoy casi convencido, aunque no he hecho una investigación exhaustiva al respecto, de que esto es así, de que los, las culturas humanas, desde que comenzamos a congregarnos y a hacer cultura, hemos manifestado algún tipo de creencia religiosa. De hecho, la edificación más antigua que se conoce hasta la fecha, y que yo sepa, eh, Göbekli Tepe, data del tiempo que es en Anatolia, por ahí, en Europa, según se sube a la derecha. No, mentira, no es arriba, es para abajo. Pero bueno, el punto es que esas edificaciones se entiende que fueron creadas por grupos humanos que eran cazadores-recolectores. Que tú dices, ¿cómo diantres un grupo de gente que vive un grupito aquí, un grupito allá, un grupito por allá, logran coordinarse y crear una monstruosidad como esta? En términos de lo que eh, a nivel de construcción, de ingeniería, de planificación requería. O sea, Okay.
No fue de que, poner tres palitos juntos, no, fue una construcción. Sí, no, que eso ya sería, lo hace, qué sé yo, un grupo que puede compartir una creencia eh, de manera mucho más fácil, pero estamos hablando de diferentes grupos que vivían en distancias muy grandes, que no tenían un asentamiento específico, porque eran cazadores recolectores, o sea que tenían una vida más o menos nómada. Okay. Sin embargo, algo les permitió tener algo, un punto de vista común, o digamos una creencia común, a partir de la cual coordinarse, cooperar y crear eso, que se entiende que era un lugar sacro, un lugar religioso. Y esa es de las cosas que permiten las creencias. Los seres humanos tenemos relatos que nos permiten, sí, que sobre eso, la creencia de eso, pues sentamos una base común. Y esos son mitos que existen desde ese entonces hasta ahora. Bueno, digo mitos sin querer ser irrespetuoso, no estoy buscando denostar ningún tipo de relato, porque los relatos tienen su importancia, tienen su peso. Por ejemplo, el relato de eh, la democracia. Entonces, los que creemos en la democracia, sobre ese relato, sobre esas ideas, actuamos. La nación, la patria, todo eso son relatos que nosotros hemos construido a lo largo de la historia de diferentes maneras y que permiten cierto tipo de cooperación. O sea, la nación dominicana no es solamente el territorio donde vivimos, la nación dominicana no es cada una de las personas que la forman. La nación es, entre otras cosas, la idea que va a pervivir, aunque dejemos de existir, que existía antes de que existiéramos, y que es independiente de las personas y del territorio. Puede existir la idea de nación dominicana como existió, poniendo un ejemplo, eh, la idea de la nación de Israel cuando no existía un territorio israelí y los israelíes estuvieron desperdigados por el mundo. Eh, y bueno, eso se concretizó en un momento dado de la historia reciente, ahora en el final de la Segunda Guerra Mundial, luego de todo lo que sucedió antes y tal. Eh, pero a fin de cuentas es un relato, es una idea que puede llegar a ser concretizada en la realidad o no. Interesante. Y por eso eh, las personas actúan para defender sus ideas. O sea, ahora mismo en República Dominicana tenemos gente que entiende que la nación dominicana está en peligro por diferentes razones y plantean soluciones o acciones de prevención que se deben de tomar en cuenta. Igual todo relato tiene la susceptibilidad de desaparecer o de cambiar. Por ejemplo, Europa ha cambiado muchísimo. España no es lo mismo. O sea, por ejemplo, España ha cambiado muchísimo desde que comenzaron a llegar los godos a la península ibérica. Luego de que eso fuera una luego fuera una provincia o una colonia romana, y la penetración de los árabes por el sur y todo eso conformó una identidad del pueblo español que, bueno, está ahí, o de diferentes pueblos en España, porque hay diferentes naciones en España, cada una con una identidad propia. Y bueno, y todo eso muta, todo eso cambia en la medida en que la realidad va cambiando. O sea, Pero que, nice, gracias por eso. Pero lo que yo entendí del stand-up, me va a corregir, era como que la fe tenía una trascendencia o algo así que las demás cosas no tenían, ni la escritura, ni la, sí, todo lo otro que tú mencionaste. Porque incluso tú ya se menciona, no es, o sea, para que me aclare, no estoy dándolo como por sentado. Tú mencionaste que el que creía en el tiempo de cavernícola y tal, que creía que había un peligro, o sea, el concepto de creer salvaba antes que el concepto de la duda incrédula y bueno, algo ahí así. más que de la religión en sí,
yo lo que estaba era exponiendo la tesis de Michael Shermer con relación a cómo nosotros desarrollamos la tendencia a creer, no necesariamente en la religión, sino en cualquier cosa, porque hay gente que cree en Cristian Casablanca. ¿Quién es ese? La gente que cree en Cristian Casablanca. No, ¿quién es él? Un caballero que da números y tal, de lotería y Ok, eso, ok. adivino o algo por el Ok. estilo. Entonces, ¿cómo siendo algo tan ilógico y a todas luces eh, con visas de no ser cierto Ujú, todo lo que ujú. él dice o las posibilidades que él tenga de adivinar el futuro y tal, hay gente que lo cree. Entonces tenemos esa tendencia a creer cosas. Y esa tendencia, por un lado, puede llevarnos a creer cosas que nos permitan progresar en la vida, qué sé yo, una persona de fe que gracias a eso, de fe me refiero a fe religiosa, que gracias a eso se aleje de los vicios, de la mala vida y tal, le es muy beneficioso. Pero una persona que sea un crédulo y que le haga caso a Cristian Casablanca o a cualquier otro estafador eh, Ok. y en virtud de esa creencia invierta y termine malogrando su hacienda y la de su familia, pues entonces, pero todo está dentro del orbe de la tendencia a creer. Sirven Pero, para cosas buenas, otras para cosas que no son tan buenas. pero la tesis, ¿tú la te sentirías como exponiéndosela al público? La tesis que tú mencionabas en el stand. O Pues, sea, no así como, esto pero... sí, esto no es algo absolutamente científico, es la idea de Michael Shermer, como dije, que es el creador de la sociedad escéptica, y él lo expuso en, en un TED Talk que a mí me pareció muy interesante. Él dice que nosotros comenzamos a creer, a definirnos como especie con la tendencia a creer, cuando comenzamos a caminar erguidos, porque ante cualquier posibilidad de peligro, un individuo, un Homo sapiens primigenio, podía creer que había peligro o creer que no había peligro. No creer. Si creía que había peligro, se ponía en resguardo, huía, se subía a un árbol, se escondía en una cueva, whatever. Si no creía que había peligro, se mantenía en su mismo estado y ese individuo tenía dos posibilidades. O estaba corriendo un peligro real o no. Si no estaba corriendo ningún peligro real, se salvaba. Pero si había un peligro real, un tigre, cualquier tipo de amenaza, pues estaba en la posibilidad de perecer. O sea que el que creía que había un peligro siempre se salvaba, o tenía muchas más posibilidades de salvarse. El que no creía que había peligro tenía muchas menos posibilidades de salvarse, mayores posibilidades de perecer. Entonces, según Shermer, eso poco a poco fue perfilando una especie de crédulos. Pero todo eso eh, es bastante anecdótico. Eso no hay manera de uno comprobar de manera No, pero, experimental. Tendríamos que tener una máquina del tiempo, convencer a algunos neandertales, no, algunos... no. O sea, pero igual deja la enseñanza de, porque hoy en día es así. O sea, la fe, o sea, la que tú mencionabas ahorita, la fe que es un poquito más concreta, hace que la gente salga de lugares que solamente con la fe era para salir de ahí. O sea, hay gente que sobrevive a cosas que solamente con la idea y la fe y como un sistema de creencia, pues, ¿qué? Sí, sí, eso, o sea, como dije, el tener un sistema de creencias y quizá un grupo de apoyo, una comunidad de personas que también tengan este tipo de creencias, te puede ayudar muchísimo. Igual te puede llevar a hacer atrocidades. O sea, Sí, es cierto. igual no, hay que ver No, en o sea, qué yo sé. proporción Uy, hemos hecho disparates grandísimos en la humanidad. No olvidemos que en nombre de total. Dios se ha matado mucha gente. O Uy, sea, eh, pero también en nombre de Dios se ha hecho mucho bien. Y de total. hecho, las mismas instituciones que han hecho mucho bien también han hecho mucho mal. Por ejemplo, eso es la naturaleza humana. No, No, sí, nada es blanco o negro. Eh, pero y, algo que tú mencionas, ajá, no sé si pudiera terminar la idea y luego yo introducir la otra idea. Ahí no, como que introduce la otra idea ya que queden ideas en el aire, total. Las palabras son de aire y van al aire. no, que Las eso, lágrimas son agua por Dios. y van al mar.
Adelante. Que eso que tú mencionas, algo que yo tengo que tener mucho cuidado y que o sea, le motiva a la gente, a mis amistades y así, a tener mucho cuidado, porque como los sistemas de explotación más feos del mundo han estado como sostenidos en ideologías relacionadas a algún tipo de fe, religión o algo, capaz que fanatismo patriótico Por también, supuesto, claro. pero que oh, Está huyendo. sí, Eh, bueno, lo recojo ahorita. Pero que cuando tú ves las dictaduras que más se han como preservado en el tiempo, tenían como aliado la Iglesia Católica o algo, o sea, como, o sea, por ejemplo, en el o caso de algún tipo Trujillo, porque estamos desde la mirada occidental y tú estás hablando probablemente de las dictaduras que conoces, ajá, exacto, pero igual podríamos hablar de otras dictaduras u otros sistemas de gobierno totalitarios que no necesariamente han estado relacionados con la Iglesia Católica, pero no, sí no, con alguna creencia religiosa. Y si uh-huh, no es con una creencia religiosa, es con alguna ideología, uh-huh, que es más o menos lo mismo desde el punto de vista de algunos autores. O sea, uh-huh. ciertas ideologías políticas funcionan como si fuese una religión, Sí, porque claro, son dogmáticas, doctrinales, con prácticas específicas, ciertos cultos. Entonces, esos son otras veces. exacto, censura y demás, exacto. Pero lo que sí es que siempre respondemos a ciertas ideas, a ciertas creencias, y en virtud de esa creencia interpretamos la realidad y actuamos. Entonces, lo más importante, entiendo yo, es tener en cuenta que no importa las ideas que se tengan, siempre va a existir la posibilidad de que esas ideas no sean toda la verdad. Eso es una cosa Es cierto. fundamental. Eh, por ende, hay que ser tolerante hacia ideas contrarias para proteger esa propia tolerancia, esa, para proteger la idea de que la razón puede estar en cualquier eh, idea o sistema de pensamiento, etcétera. Para proteger esa posibilidad es necesario proteger la tolerancia por un lado y por otro lado no tolerar la intolerancia, porque eso socavaría la posibilidad de que La de tolerancia convivencia cero, exacto. de diálogo entre se instala una idea intolerante y arropa todo Uh-huh. y ya hasta ahí llegó la, la posibilidad de establecer un intercambio de ideas que permite el crecimiento mutuo y el desarrollo de nuevas ideas. Uh-huh. Eh, o sea, no podemos pretender que este es el fin de la historia humana y ya llegamos al culmen, porque nosotros estamos aquí, ajá, porque, ay, sí, qué importante. No, este no es el acabose, como dice Mafalda, este es el continuose de otro empezóse, o sea, y hay que permitir que las cosas sigan desarrollando. Eh, No, y lo mismo con Dios, o sea, permitir que Dios se siga revelando, pues de cerrarte la idea de que Él se reveló a ti de tal o cual, entonces no te abres a la opción de que Él se revele eh, mañana, pasado, traspasado, ta. o la posibilidad de que la humanidad coopere de diferentes maneras, sea a través de la idea de una religión y de un Dios en específico, o de otras ideas, también se siga desarrollando, siempre y cuando cada una de esas ideas mantengan, y eso es lo difícil, porque las ideas que son en cierta manera, muchas ideas, me refiero, tienen el germen de un totalitarismo, o sea, como que esta idea tiene que expandirse y reinar. Y en la medida en que tengamos ese pensamiento de germen en una idea, pues siempre vamos a tener eh, conflicto. En la medida en que quizás nos abramos a la posibilidad de que ideas diferentes a las nuestras existan, prosperen convivan, pues entonces vamos a tratar de llevarnos, de no ponernos por encima de los demás, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestra persona. O sea, respetar la integridad física del otro. Hay instancias que respetan tus ideas, pero a ti te desaparecen. ¿Ah? Qué bueno. Eh, ¿Qué? es un chiste. Se refiere a que la Inquisición, pero actualizada. No, pero no Cuando, solamente la Inquisición, que contigo era de que yo hecho, estaba hablando de eso, que la Inquisición se ha actualizado de una manera que censura, o sea, como que anula a la persona, que le invalida casi que, pero a nivel como casi que filosófico, ideológico. No era contigo, no me acuerdo. no recuerdo, No. pero sí existe O esa sea, que ya no posibilidad. te mata, pero te mata como a nivel que la gente no te escuche. Que puede estar hablando la persona por Claro, ahí, pero... puede haber una muerte moral, Exacto, algo así. pero eso no solamente
funciona dentro de, qué sé yo, nuestra sociedad. Esto existe dentro de diferentes sociedades a diferentes niveles. Incluso puede ser un grupo humano muy pequeño. Si el grupo decide que te van a exiliar de alguna manera, a hacerte un paria de algún modo por lo que sea, pues ya tú vas a sufrir esa condena, justa o injusta, y se te va a limitar tu participación. Eso puede suceder en una pequeña comunidad campesina donde a una persona por X razón se le mantenga, o en una gran ciudad donde a una persona por la razón que sea se le nieguen posibilidades. Se puede hablar de eso de manera sistemática o no, pero los seres humanos lamentablemente funcionamos como grupo y al que es diferente en cierto sentido lo miramos con recelo, a veces como una amenaza y lo apartamos. Pues, ¿Eh? sad, Ah, triste. O sea, que no está bien. O sea, está bien. los animales también hacen eso. Digo los animales como si todos los animales fueran iguales y actuaran de la misma manera, pero digo que eso existe también en el reino animal. Como si, ahí parece como que nosotros estamos fuera del reino animal, pero nosotros tenemos algo que el resto del reino animal no tiene, o por lo menos en un nivel de desarrollo que ellos no tienen, que es la conciencia de lo que estamos haciendo y dándonos cuenta de cuándo estamos haciendo un daño real, de cuándo estamos tratando a un ser humano como un objeto. Eh, yo creo que deberíamos replantearnos las ideas que nos llevaron a ese tipo de acciones y actuar en consecuencia, o sea, independientemente de dónde. Tú diste la explicación de mi nombre, o sea, el nombre del segmento, eso fue exactamente lo que yo pensé al hacerlo. Replantear la manera en la que se vive, o sea, todo lo que pasa es que mi mundo, todo se reduce como al amor. Entonces, replantear la manera en que se ama. Eso es lo que significa el Juan. Repite el nombre No, para no, la no. gente que está viendo este video. Ellos se están viendo ahí. ¿Eh? O sea, ciertas ideas que se le atribuyen al amor, como obsesión, control, manipulación, ciertas cosas así, que a eso no se le llame amor. Ah, Pero a la par que no se le llame amor a nivel de fe también, o sea, porque el amor no es solamente filial o erótico, puede ser ágape. O ah, sea, ciertas ideas en Dios que se replanteen. O sea, esa idea de Dios te ama y de repente ciertas acciones se toman contra esa persona. ¿Sabes? Esa es la idea. Pero tú lo explicaste bien. ah, lo habíamos coordinado. No, no. Pero ya, perdón, te interrumpí. ¿Tú querías terminar esa idea? No, Pero estaba que no me perfecto lo acuerdo lo que... que estaba diciendo. No, eso, que hay que Ah, bueno, sí. replantear la manera en la que se ha estructurado ciertos sistemas y más cuando se trata de cosificar a la persona humana. O a la Por persona, supuesto. punto. Eso, entonces, nada, que deberíamos de poder ponernos Exacto. por encima de, de esa tendencia a actuar con recelo, a objetivizar al otro, a Sí, deberíamos total. trascender, Total, básicamente. total. Gracias, gracias. Cuéntanos qué. Cuéntanos cómo llegaste de filosofía a la comedia. Han estado muy cerca, siempre han estado muy cerca. Eh, O yo no sé creo si que quieras, porque ya yo sé por cómo llegaste tú a la filosofía, creo, pero si quieres dar algún detalle que no sea bueno, conocido. o sea, en primer lugar, mi relación con la comedia ha estado a lo largo de mi vida. Para mí el humor ha sido sumamente importante desde que era muy pequeño. Y el humor es sumamente importante en la vida del ser humano. La risa es una de nuestras formas de comunicación, incluso antes de que existiera la palabra y según algunas personas, como precursora de la existencia de la palabra. Esos son otros 20 pesos. Pero el, la relación entre el humor y la filosofía ha estado siempre ahí, por lo menos gran parte de los filósofos que uno lee, siempre hay cierta chispa de ingenio o de sarcasmo, de humor que uno detecta cuando los lee. O sea, el- el- todos los diálogos platónicos son la historia de un señor que está discutiendo con otra gente y les muestra
lo absurdo de sus argumentos de una forma sumamente cómica cuando uno lo lee con ese ojo. Ok. Eh, Uno de mis libros favoritos, que es el discurso del método, inicia diciendo una frase que me encanta, que es: el buen sentido es aquello que está mejor repartido en el mundo, porque aún las personas que son más difíciles de contentar en cuanto a cualquier otro aspecto, entienden que tienen más del que necesitan. O sea, que todo el mundo cree que sabe. Es básicamente lo que está diciendo ahí. Y ahora la lluvia y la brisa están Mira, que ahorita me estaba atacando. entrando por ahí, ¿no? Pero tú eres que sabes si quieres que nos movamos, ¿ok? Yo creo que sí, porque se va a mojar el celular y sobre todo me voy a mojar yo. Pero ahora mismo esperamos a ver si aprieta, ¿ok? No, está bien. No, no, no sé. Entonces, claro, cuando uno tiene una relación, digamos que de cariño con el humor, uno lo encuentra en muchas cosas. O sea que no dudo yo que para mí sea muy fácil, por esa inclinación, encontrar el humor en cualquier sitio. Pero yo sospecho que eso está ahí adrede. Los filósofos siempre han encontrado la forma de exponer ideas de manera graciosa. No solo Ok. los clásicos, sino muchísima otra gente. O sea, no he leído un solo. Bueno, sí, hay gente que es muy machacona y que expone sus ideas de una manera muy. Yo a veces soy así. Muy rústica, muy... Sí, yo creo que sí, ya Sí, deberíamos movernos. joven. No. ¿Cómo le hacemos? ¿Cortamos el video o qué? Bueno, yo entiendo que sí. No. O se mueve, por eso yo no lo quería editar porque habrá haber que pegar, ¿no? ¿Y qué? Que solamente nos movemos y ya. ¡Ay! Pero por Dios. Déjame. No, pero todo esto se puede mojar, no te preocupes. ¿Se puede parar el video? No, que no lo quiero editar porque no voy a tener que ¿Y tú editar. piensas poner esto así en Sí, YouTube? Ya yo veo quién lo va. Yo lo vería ese video. cuéntale. Es que sí, ¿y cómo yo le edito?